Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya, bienvenidos nuevamente. Eh, Vamos sumándonos a la clase de hoy. Tuvimos un pequeño inconveniente porque se le rompió el equipo a la tutora, entonces no pudo ingresar y admitirnos a todos nosotros, así que tuve que crear la cuenta yo para poder iniciar la clase, si no se nos hacía imposible y es todo un trámite hacer la cuenta nuevamente. Así que mil disculpas por la demora, así que estamos en carrera, gracias. Bien, gente, ¿en qué quedamos nosotros? Pues yo estoy medio perdido, todo el lío que se armó. Quedamos en el ejercicio 40, me parece, ¿no? 40, 41, puede ser. Buenas tardes, días, buenas tardes a todos los que se van sumando. Como les dije, o sea, estuvimos sorteando un par de inconvenientes, pero ya estamos en carrera nuevamente. Por favor, me verifican hasta qué número hicimos ayer los ejercicios, así continuamos. Creo que, si mal no recuerdo, creo que fue hasta el ejercicio 40, puede ser. Verifican eso y comenzamos. Hicimos el 41, profesor, parece, ¿eh? 41, el que era de 5 en 5, ya lo habíamos terminado. Ah, ok. Ok, bueno, entonces vamos a arrancar con el 42. Hicimos 41. No tuve tiempo de fijarme el video de ayer, pero me parece, porque no sé si subió el video de ayer. Así que me parece que sí, el 40, 41 de los dos. Por la duda arrancamos con el 42, cualquier cosa, si llega a faltar el ejercicio 41 lo hacemos después. Es más o menos la misma metodología, así que no hay ningún inconveniente. Bueno, quedamos, creamos, estoy viendo si estamos compartiendo pantalla. Me armó un poco un lío porque como tengo que crear la cuenta yo ahora. Sí, estoy compartiendo pantalla. Gente, vamos a hacer el ejercicio entonces 42. Aparentemente está hecho el 41, así que bueno, continuamos con el 42. Tenemos un ejercicio 42, javascript.html. Bien, un archivo HTML base. Y dentro de nuestro script lo que vamos a hacer es, vamos a poner un comentario, como siempre, ¿no? Con el enunciado de lo que tenemos que hacer. El ejercicio 42 es relativamente sencillo, muy parecido a algo que tuvimos que hacer anteriormente, ¿no? Dice lo siguiente: el ejercicio mostrar los múltiplos de 10 hasta el valor 1500. Te va a aparecer en pantalla los valores 10, 20, 30. Bien, en las pruebas técnicas yo les voy a explicar un poquito cómo es un examen técnico para que se den una idea cuando se evalúa, por ejemplo, un puesto de JavaScript. En las pruebas técnicas, lo que se le da al postulante es un enunciado parecido a esto que estamos trabajando, y los datos no vienen diseñados, me dan, vamos. Y los datos no vienen diseñados, o sea, del navegador que está trabajando el postulante. Viene desde una base de datos. Entonces, el dato o el flujo de datos viene desde una base de datos y uno le tiene que aplicar un programita script de JavaScript, propiamente dicho, para filtrar y lograr el objetivo que pide el problema. Por ejemplo, vendría un flujo de datos, de numéricos, y con un script de JavaScript yo tendría que imprimir solamente
1500, hasta el número 1500, todos los múltiplos de 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como para que entiendan que más o menos esto que estamos haciendo es lo que se pide, ¿no? Son pequeños ejercicios, suelen ser entre 5 y 7 ejercicios de algoritmos, es decir, así pequeños problemas como estos, en donde se evalúa si el postulante generalmente tiene aptitudes, ¿no es cierto?, de resolución algorítmica, es decir, puede resolver un problema sobre la marcha. Esa es la idea, porque por allí me preguntan, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se hace? Bueno, generalmente son ejercicios muy similares a estos, y una vez que uno resuelve todos esos ejercicios, pasa a otra entrevista, por ejemplo, a base de datos, ¿no? Pero cada sección tiene su tipo de examen. Bien, generalmente, por ejemplo, un postulante a full stack se le va a evaluar HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, qué sé yo, algún framework como esto, y por supuesto, o un manejo de MySQL o un manejo de SQL Server, de MongoDB, etcétera, dependiendo del tipo de background que se esté trabajando en ese equipo. Así es como se trabaja generalmente en las empresas cuando hacen los exámenes, ¿no es cierto?, técnicos para los postulantes. Bien. Ya cuando terminemos todo el temario, ya acercándonos a julio, vamos a hacer un modelo de examen típico de la empresa Globant para que vean cómo es, digamos, postularse, ¿no?, a un puesto. Y generalmente la pregunta que viene después es ¿cómo es el trabajo? Y bueno, generalmente el trabajo es, te encargan que modifiques o alteres algún código que ya está funcionando y que tenga que devolver a lo mejor un listado múltiplo de 5, a lo mejor un listado con precios con un descuento del 10%. Uno es como que ya le tiene que buscar la vuelta. Se encarga de hacer esa sección nada más del código. Esa es la idea. Bien. Entonces, en este ejercicio lo que tenemos que hacer es mostrar los múltiplos de 10 hasta el valor 1500. Recordemos que estamos trabajando con el ciclo while, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer es crear una variable que se llame número, que esté inicializada en 0, y crear otra variable que se llame vuelta, que esté inicializada en 0. Ahora lo que vamos a decir es que vamos a crear un ciclo while que mientras vuelta sea menor a 1500, se impriman los valores document.write y allí imprimimos el número, que es la variable que creamos aquí arriba. Concatenamos a la variable número un salto de línea para que no quede pegado ese resultado. Y finalmente lo que hacemos es incrementamos la vuelta, porque si no, esto va a ser un bucle infinito. Entonces decimos vuelta más. Así está incrementado en 1 la vuelta, va a dar 1500 vueltas y en cada vuelta va a ir imprimiendo la variable número. Así como está, lo que va a hacer es me va a imprimir, ¿qué cosa? La variable número que vale 0. Lo que podemos decir es que podemos incrementar, ya que estamos, ¿no es cierto?, la variable número también. Vamos a poner bien acá número porque escribí número. Ok, entonces creé una variable que se llame número y otra que se llama vuelta. Una forma de hacer este ejercicio es como lo estoy por hacer ahora. Entonces, de esta manera lo que estoy creando es un ciclo condicional que va a repetir 1500 vueltas y en cada vuelta va a ir imprimiendo lo que vale la variable número. La variable número inicialmente vale 0 y la primera vuelta vale 0. Imprime el valor de la variable número. Luego incrementa en 1 la variable número, incrementa en 1 la variable vuelta. Pega un ciclo, la vuelta propiamente dicho. Ahora la vuelta vale 1, ya no vale 0. Y 0 sigue siendo menor a 1500. Entonces vuelve a repetir todo el ciclo de esto tantas veces hasta que la variable vuelta valga 1500. Cuando la variable vuelta valga 1500, 1500 no es menor a 1500. Entonces
allí se rompe este ciclo y el programa termina. Terminaría porque no tengo más nada aquí abajo, pero podría ser en un código un poco más elaborado, que haya más, ¿no es cierto?, desarrollo de código. Vamos a ver cómo se ve esto, ¿no es cierto? Vamos a ver que ahí estoy haciendo el Google Leap. Vemos que ya tenemos justamente que se imprimió el 0, 1, 2, 3, todos los números hasta el 1499. Entre 0 y 1499 tenemos 1500 números, ¿cierto? Entonces, evidentemente, esto por lo menos está funcionando. Pero nos pide que nos muestren los múltiplos de 10 hasta el valor 1500, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer es, podemos incrementar la variable número 10 en 10. Entonces, directamente lo que podemos hacer es lo siguiente. Eliminamos una variable para trabajar con menos temas. En vez de número, podemos trabajar solamente con vuelta. Y acá imprimimos la vuelta, no el número. Entonces, allí estoy imprimiendo el valor de la vuelta. Números ya no van a hacer falta. Y cada vuelta, en vez de incrementarse de en 1, vamos a hacer que se incremente de 10 en 10. Entonces podemos decir que vuelta es igual a vuelta más 10. Es decir, va a ir pegando de 10 en 10. Siempre se va a cumplir esta condición. Entonces le revisamos cómo queda el ejercicio y vemos que efectivamente va 0, 10, 20, 30, 40, así, hasta el número 1490. Pero vemos que, ¿qué pasó acá? No incluye el 1500, incluye el 0. El objetivo del ejercicio es que empiece de 10 en adelante. Entonces, podríamos decir que la vuelta empieza en 10 y que sea menor o igual a 1000. Entonces, de esa manera, podemos garantizarnos que empiece en 10 tantas vueltas hasta llegar al número 1500. Y allí tendríamos el listado de todos los valores que nos está pidiendo el problema. Esa sería una forma sin utilizar condiciones. Simplemente incrementando el valor de la variable, acumulándola de 10 en 10, va a girar, ¿no es cierto?, la condición, imprimiendo el valor de esa vuelta en sí, de esa variable auxiliar, pero va a ir imprimiendo saltos de 10 en 10. Entonces, por eso va a llegar, ¿no es cierto?, al 1500. Esa sería la forma en la cual se puede trabajar sin utilizar condicional. ¿Ah? Ok, ya tenemos resuelto entonces el ejercicio 42. ¿Cómo lo podríamos haber resuelto de otra manera? Por ejemplo, lo podríamos haber resuelto con un ciclo for, lo podríamos haber resuelto con un ciclo while, pero con dos variables y con condiciones, ¿no? Por ejemplo, esa sería la otra manera de trabajar, ¿no? Es decir, a través de condicionales. Pero allí necesitaría trabajar con otra variable. Hay muchas formas de encarar un mismo algoritmo. Nunca existe una sola forma. En este caso particular, este como sería el método más resumido, utilizando una sola variable y reutilizando la misma condición que se presenta dentro del ciclo while. Puede ser que el problema pida que no se reutilice el ciclo while, que se utilice una variable independiente para el número e independiente para la cantidad de vueltas. Entonces, si yo trabajase de esa manera, lo que tendría que hacer es, como hice al principio, crear una variable auxiliar número, también igualarla a 0, y aquí en vez de imprimir el valor de vuelta, imprimiríamos el valor de número, la variable número, ¿cierto?
Allí lo que yo tendría que hacer es incrementar, ¿no es cierto?, número igual a número más esta variable iría sumándose de 10 en 10. Y el valor de la vuelta, ¿no es cierto?, iría, por ejemplo, podríamos incrementarla naturalmente de 1 en 1, así como estaba inicialmente, pero aquí, para que se pueda, ¿no es cierto?, imprimir solamente los que son múltiplos de 10, tendríamos que poner una condición y decir que si el número es múltiplo de 10, o sea, por 110, es múltiplo de 10 sería así. Esto es lo que esta condición me dice que es múltiplo de 10. Allí abrimos la llave y la cerramos, y ahí adentro ponemos, ¿no es cierto?, el document write. Solamente se imprimirían los que son múltiplos de 10. A ver, corriendo este programa, tendríamos el mismo efecto, nada más que empezaría en 0, ¿no?, hasta el número 1499. O sea, habría que ver para que el incremento no sea de 10 en 10. Habría que incrementarlo, por ejemplo, la vuelta me está dando de más. Entonces le corregimos un poco. Solamente. Pero, ¿qué pasa? Le ponemos un 1 acá para que arranque, ¿no es cierto?, si no, nos va a mostrar. Bien. Así sería la alternativa. Yo lo veo como más rebuscada, me parece mejor la anterior que vimos, pero esta es válida también. Cualquiera de las dos alternativas, o hay, incluso puede haber mucho más con Cyclofor también. Es decir, uno ve el algoritmo, lo tiene que resolver y llegar, ¿no es cierto?, a esos valores. El procedimiento que uno utilice generalmente va a ser libre, a que te aclaren que quieres que utilices cierto tipo de procedimiento, o un ciclo while, un ciclo de variable independiente, o un ciclo for, etc. Tenemos el ejercicio número 42. Vamos a hacer el ejercicio número 43 ahora. Ejercicio 43. JavaScript.html. Aquí ponemos nuevamente nuestro amigo comentario, donde ponemos el enunciado de ejercicio 43. Es el anteúltimo que vamos a trabajar del ciclo while. Ya después vamos a entrar a funciones. Bueno, dice, por ejemplo, este ejercicio: realizar un programa que permite cargar dos listas de 3 valores cada uno, informar con un mensaje cuál de las dos listas tiene un valor acumulado mayor. Mensaje: lista 1 mayor, lista 2 mayor, lista igual. Esos serían los mensajes que se deberían tener en cuenta, que puede haber dos o más estructuras repetitivas en un algoritmo. Así sería, ¿no es cierto?, el eslogan que tenemos que resolver. Dice: realizar un programa que permita cargar dos listas de 3 valores cada uno. Informar un mensaje, o sea, con un mensajito, cuál de las dos listas tiene el valor acumulado, lista 1 o la lista 2. Vale la pena aclarar que cuando nos referimos a listas, no estamos hablando de los vectores array que trabajamos como listas en Python. No, nada que ver. Acá no estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a una variable que tiene valores acumulados de valores que se ingresaron. Entonces, yo ingreso valores que acumulan. En síntesis habla de listas, pero
En teoría serían variables que acumulan valor. Todavía nosotros no vimos lo que son arreglos o listados, ¿no? Eso sí se ve, por ejemplo, rápidamente. No, todavía no estamos trabajando con eso. Se está refiriendo a variables que acumulan valor, ¿no? Que van a acumular particularmente 3 valores cada uno. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque si no es como que se va a querer confundir. Estamos trabajando con arreglos, ¿no? Todavía no estamos trabajando con arreglos. Bien, ¿cómo podemos hacer? Entonces, podemos crear 3 variables auxiliares que se van a llamar, por ejemplo, lista 1 igual a 0 inicialmente, lista 2 igual a 0 inicialmente y lista 3 igual a 0 inicialmente. Podríamos crear también, hay una forma de crear todas las variables de una, pero la forma adecuada para inicializarlas sería esta. Por eso no las creo todas amontonadas. Bueno, entonces ya tengo allí creadas las variables auxiliares. Una vez que yo tengo las variables auxiliares creadas, lo que tengo que hacer es cargarle los valores, ¿cierto? Y cuando ya están cargados los valores de cada una de estas variables auxiliares, que se llaman lista 1, lista 2 y lista 3, voy a tener que averiguar cuál de ellas es la que tiene la mayor cantidad de valores cargados, ¿no? Y si son iguales, también tengo que chequear, luego de hacer la carga, cuál es la que tiene mayor cantidad y cuál es, de última, la que tiene menos, la que son iguales, no sé, más o menos el eslogan que está pidiendo. Pide informar con un mensaje cuál de las dos listas tiene acumulado 2 listas, perdón, solamente son 2 listas, yo me estaba confundiendo con 3. Ahora sí. Entonces, de estas 2 variables, tengo que cargar 3 valores en realidad en cada una de estas listas. Luego de la carga, revisar si son iguales o cuál de las dos es la que tiene mayor cantidad de valores cargados y, bueno, decir, esta es la mayor. Esa es la idea, ¿no?, de este problema en sí. Bueno, lo que hacemos ahora es, vamos a cargar los valores de estas listas. En inicio, lo que podemos hacer es utilizar un ciclo while, ¿no es cierto? Y decir que mientras vuelta sean a 3, vuelta más. Bueno, hay que lo que va a dar 3 vueltas. Me falta darle vuelta porque si no. Ahí. Entonces, creo la variable lista 1, lista 2, la variable auxiliar vuelta, que es la que va a contar la vuelta que va a dar el ciclo while. Y aquí adentro vamos a ir pidiendo que el usuario vaya ingresando, ¿no es cierto?, los valores, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, valor 1 es igual a sí, vamos a hacer ingrese un valor para la lista. Acá lo que podemos hacer es parsearlo esto, porque van a ser valores enteros supuestamente. Bueno, entonces ahí va a ir ingreso de valores, 3 valores, y se van a ir guardando en valor. Y lo que voy a hacer acto seguido es acumularlos en la lista 1. Lista 1 es igual a valor 1. Para que se vaya acumulando le pongo más igual y allí se iría guardando, ¿cierto? Ahora hacemos lo mismo para la otra lista. Valor 2, en este caso, ingrese el valor para la lista, que sería para la lista 1. Entonces decimos que lista 2 es igual a lo que vale el valor 2 más lo que tenía anteriormente la lista.
va a ir pegando vueltas hasta que quede cargado. Lo que vamos a hacer es, para ver cómo va funcionando todo esto, imprimimos el valor de la lista 1 finalmente y imprimimos un salto de línea, ¿no? Que no quede todo pegado, y la lista número 2 también. A ver cómo queda. Prendemos, a ver, ponemos Public. Bueno, ejercicio 43. Vemos a ver si están bien las variables, vuelta, demás. No me está mostrando, a ver, vamos a revisar dónde está la máquina. Está mal escrito. No. Veamos. Falta la T y acá le falta la T. Entonces, allí está. Damos de vuelta. Ahora ingrese un valor para la lista 1, por ejemplo el 1, 5, 2, 7, 3, 9. Y evidentemente está mostrando 6, 6, me muestra lo que se acumuló en la lista 1 y lo que se acumuló en la lista 1. Corregimos acá. Y ahora probamos nuevamente. 1, 4, 2, 5, 6, 3 en la lista 2. Y me está mostrando solamente, a ver, no sé por qué nos está mostrando. Ahora sí, actualizó. Entonces me muestra lo que se acumula en la lista 1 y lo que se acumula en la lista 2. Ya está funcionando. Logramos que me muestre lo que se va acumulando. Lo que pide el problema, más allá de que muestre lo que hay en la lista 1 y en la lista 2, si quieren le pueden poner un mensajito acá que diga, ¿cierto? Concatenado, ¿no? Valores de la lista 1, y acá le ponemos acá abajo a ver, ahora sí. Valores de la lista, ¿cierto? Le ponemos un mensajito que quede un poco más prolijo, ¿no? A la hora de cargar, ¿no? Es decir, quedaría 1. Ahora sí. Quedaría como más prolijo. Bueno, vamos a esto de acá, ¿no? Y valor de la lista 2 separado a puntos, porque si no, parece que está pegado. Lo que nos pide el problema es que una vez que ya mostramos lo que tiene acumulado la lista 2 y la lista 1, nos diga además que cuál de las dos es mayor. Si la lista 1 o la lista 2 o la lista son iguales, ¿no? Más allá de que mostremos los valores, nos pide eso. En realidad no pide directamente que se muestre. Nosotros lo estamos mostrando como para hacer un análisis y ver qué cosa está funcionando acá, ¿no? Con las variables auxiliares, hagamos esas variables 3 veces y ahora con los valores acumulados tenemos que hacer comparación, ¿no? Entonces podemos decir que si tenemos que lista es mayor a lista 2, podemos imprimir el mensaje
que diga document.write, ¿no es cierto? La lista 1 es la mayor. Podemos imprimir, por ejemplo, los valores que tiene en un salto de línea. Podríamos imprimir lo que tiene a un lado la lista 1. Esto que está acá lo usamos para ver qué tenía adentro, cortamos y lo pegamos acá. Hay que decir que si la lista 1 es más la lista 2, imprimimos un mensaje que dice que la lista 1 es la mayor, imprimimos los valores de la lista 1. ¿Ah? De otra manera, podemos decir que si lista 2 es mayor que la lista 1, imprimimos, ¿cierto?, una serie de mensajes que va a decir la lista 2 sería es la mayor, los valores de la lista 2 son, y acá cambiamos esto, 2, y ya tenemos, esto lo podemos borrar. Entonces estamos mostrando lo que tiene la lista 2 que es la. Y por último, por defecto, ¿qué pasa? Si no se cumple que la lista 1 es mayor a la lista 2 o que la lista 2 es mayor a la lista 1, podemos decir que con un document.write que las listas son iguales. Les podemos decir las listas son iguales. Bien. Entonces, allí podríamos copiar esto. Bien. Vamos a ver cómo funciona todo esto. En teoría ya estaría, ¿no es cierto?, funcionando. Cargamos los valores. 1, 2, 3, 4. La lista 2 es la mayor, el valor en la lista es 2, ¿no? Entonces, a ver, corremos nuevamente y recordemos que acá va pidiendo los valores para la lista 1 y luego para la lista 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner para la lista 1 todos valores múltiplos de 10, para la lista 2 valores numéricos de una cifra, lista 2, 3, y lista 1, por ejemplo, 30 y 4. Evidentemente, los valores de la lista 1 es mayor porque eran todos múltiplos de 10, el valor de la lista 2, 60. Me da la sumatoria total de los valores que tiene la lista número. Ok, probamos ahora a ponerle todos valores iguales y vemos que las listas son iguales, el valor de la lista es 3. Ambas listas tienen como sumatoria 3. Allí tendríamos probado todos los casos posibles, evidentemente está funcionando ok el problema, ¿no? Esta sería una forma con la cual se puede resolver este problema. Cargamos dos variables auxiliares. Esta variable auxiliar de vuelta es simplemente para el while. Podríamos haber resuelto esto con un for tranquilamente, ¿no? Y luego de eso, acá tenemos, ¿no es cierto?, las comparaciones, ¿no?, para ver cuál de las dos variables auxiliares listas tienen el valor mayor o el valor menor. ¿Tá? Si lo quisiésemos hacer con for a este ejercicio, entonces ya no nos haría falta esta variable auxiliar que se llama vuelta, ¿no? Lo queremos hacer con for, sería for y entre paréntesis decimos let i igual a 0 y menor a
3 y más. Esa, ¿no es cierto?, era la sintaxis para un for que va a dar 3 vueltas de ciclo. Y allí adentro ponemos todo esto que está aquí. Borramos este while porque lo vamos a usar. Entonces acá tendríamos un for que va a dar 3 vueltas y en cada vuelta pidiendo valores, ¿no? Una vez que termine de dar las 3 vueltas del for, termina el ciclo, sale y continúa acá con if, ¿cierto? Allí nos estaría el ciclo resuelto. Fijémonos a ver si es cierto, esto tiene que funcionar exactamente como lo hicimos con el while, ¿no? Sería una alternativa sin utilizar el while. Entonces, actualizamos, el número de la lista, por ejemplo, 10, 1, 20, 2, 30, 3, y la lista 1 es la mayor, claro, tiene todos valores de 10, efectivamente funciona de la misma manera. ¿Está? Bien, ¿cuál es la diferencia de haber hecho este ejercicio ahora con for en vez de como lo hicimos inicialmente con while? Bueno, técnicamente, internamente, en milisegundos es más rápido trabajar con el ciclo for que con el ciclo while con un contador auxiliar. Entonces, este ciclo que da 3 vueltas es por lo menos 10 veces más rápido que trabajar con el while que da 3 vueltas. No se nota mucho cuando tenemos así un algoritmo muy chiquitito, pero si el algoritmo es más grande y el programa es más pesado, allí es donde se empiezan a notar los milisegundos de demora, ¿no? Y sobre todo si esto tiene que correrse a lo mejor en un servidor hasta que llega a la computadora, pasa bastante tiempo. La idea es que si yo ya conozco la cantidad de vueltas que tiene que dar un ciclo, siempre utilice un ciclo for para generar esa cantidad de vueltas y no utilice un ciclo while. Inicialmente lo resolvimos a este problema con el ciclo while por la demanda que tiene el ejercicio, pero si no, tranquilamente, si no nos hubiese dicho nada de eso, directamente le metemos un for y solucionamos el problema. Bueno, si tienen alguna consulta, si no, continuamos. Creo que queda un último ejercicio de esto, ¿no? De while. Bueno, vamos con el último entonces. Cualquier cosa, si tienen dudas, me avisan, abren el micrófono, me mandan por chat la pregunta y la resolvemos. Creamos un nuevo ejercicio para el 44 en todo caso. Bien, veamos qué dice este ejercicio. Gente, ¿me confirman si me están escuchando? Porque acá no me sale, por favor, en el chat me confirman si me están escuchando bien, porque me sale como que no tengo señal. Ok, sí, bueno, muchas gracias. No quería saber si no se escucha porque me está saliendo acá que no tengo señal. Entonces, no sé si estoy hablando solo. Es un embolaco que quede todo así y tengo que repetir. Bueno, acá tenemos el ejercicio, el último que tenemos de while, después ya entramos a funciones. ¿Qué dice este ejercicio? Desarrollar un programita que permita cargar 5 números enteros. Bien, 5 números tengo que cargar. Ya ahí me estoy haciendo una idea en la cabeza que tengo que hacer un while que va a dar 5 vueltas. Un for en todo caso que dé 5 vueltas, ¿cierto? Y luego no informe cuántos valores fueron pares y cuántos fueron impares. Muy lindo esto. Bueno, acá nos queda un poquito que emplea el operador central para poder saber si es par o no, ¿no es cierto? Si valor por 102 es igual a 0, quiere decir que es par.
que es múltiplo de 2. El valor porcentual retorna el resto de una división, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, 12 dividido 2 da como un resto 2, por lo tanto es un valor par. 13 porcentual 2 me da 1, porque el resto de esa división es 1, entonces es un número par, porque me da un resto distinto de 0. Bueno, esto que aclara allí es simplemente a modo informativo para recordar cómo un número es par o impar, ¿cierto? Entonces lo que primero tenemos que hacer es, vamos a crear, ¿no es cierto?, un par de variables auxiliares. Vamos a crear una variable que se llame pares igual a 0, otra variable auxiliar que se llame impares igual a 0, y otra variable auxiliar que se va a llamar vueltas igual a 0. Bien, vamos a hacerlo por un ciclo while y por un ciclo for. Vamos a ver que es indistinto hacerlo, ¿no? Es mucho más rápido hacerlo con for, pero bueno, acá el ejercicio trabaja con while, así que no le vamos a discutir. Entonces, allí creé las variables auxiliares, las dos con las cuales voy a ir contando cuántos números son pares y cuántos son impares. Vamos a crear también, ya que estamos, una variable auxiliar que se llame número. Esta variable auxiliar número lo que va a hacer es, en esta voy a ir guardando los números que va ingresando el usuario. Ahora, bueno, ya tengo todo esto. Lo que voy a hacer es, voy a crear el famoso while que va a dar las... ¿cuántas vueltas pida? 5 vueltas. Entonces decimos que mientras vueltas sea menor a 5, vueltas más. Bien, entonces este ciclo while que está aquí va a dar 5 vueltas. Ya es como que creo un for, indistintamente lo que estoy haciendo es eso. Entonces aquí creé un while que va a dar 5 vueltas. Cuando vueltas sea igual a 5 ya se rompe el ciclo, ¿no? Ya deja de dar vueltas, hablando mal y pronto. Y ahora lo que vamos a decir es que el usuario ingrese un número, ¿no? Entonces le decimos al usuario que número, ya está creada la variable número, no le pongo el let porque ya está creada acá arriba, es igual a parse int, porque es un valor entero que vamos a pedir que ingrese, con un prompt. Bueno, ahí ingresa el número, el usuario va a ingresar el número, y ese número lo vamos a guardar ¿en dónde? En la variable impar o en la variable impar. En las impares o en las pares, hablando mal, ¿no? Para eso tenemos que chequear que esto que el usuario va a ingresar aquí, que se va a guardar en número, sea par o sea impar. Entonces decimos que si número porcentual 2 es igual a 0, ¿qué pasa si esto es igual a 0? Quiere decir que el resto de esta división por 2 es 0, quiere decir que, en definitiva, el numerito que ingresó el usuario es, ¿qué cosa? Par. Entonces decimos pares más. Acumula 1. Bien. Si no, si el valor que ingresó el usuario no cumple esta condición, entonces si no es par, es impar. Queda otra, ¿no? Entonces allí decimos impares más. Acumulo 1 en impar. Bien. Entonces va a dar 5 vueltas este while. En cada vuelta va a ir pidiendo un número por el prompt. Ese número lo vamos a chequear. Si es par, lo vamos a acumular en la cantidad de pares. Si no, lo vamos a acumular en la cantidad de impares. Finalmente, lo que podemos hacer es imprimir la cantidad de pares o impares que el usuario ingresó. Podemos decir con un document.write
la cantidad de pares es, y ahí tengo los ciertos pares. Bueno, y podemos abajo, document.write, la cantidad de impares es puntos. Voy a poner acá una comillita porque salió un 2. Acá también cierro las comillas y me concateno impares. Lo que sí voy a hacer acá es poner acá arriba también un break para que no me quede todo pegado. Bueno, pero vamos a ver cómo quedó todo. Esto en teoría tendría que funcionar. Bueno, entonces decimos, ingresa un número, por ejemplo, vamos a ingresar solamente un número par. 1, 3, 7, 4, 9. Ahí es. La cantidad de pares es 1 y la cantidad de impares es 4. Bárbaro. Ahora vamos a ingresar solamente un número impar y el resto todo pares. 1 es impar y el resto sería 2, 4, 6, 8. La cantidad de pares es 4 y la cantidad de impares es. Entonces estaría funcionando originalmente el problema. Veamos qué más nos pedían. ¿Cuántos valores fueron pares y cuántos valores fueron impares? Evidentemente el resto es simplemente una aclaración de no cómo utilizar. Lo podemos sacar, era una aclaración nada más. Entonces acá tenemos que ya no informa cuántos son pares y cuántos son impares. Esto verdaderamente, les digo, se utiliza muchísimo. Generalmente en las conexiones a base de datos se chequea mucho las contraseñas de ¿cómo les puedo explicar? Interservidores. No es una contraseña de usuario, sino de interservidores. Cuando se enlazan los servidores, realmente se mandan contraseñas. Y una característica es que algunas de ellas tienen que ser pares para que se enlacen. Si no son pares, quiere decir que se perdió algún bit en el camino y la conexión no es segura. Entonces, por ejemplo, se utiliza, no sé, un chequeo de que el número sea par, de que todos los bits sean pares, etcétera, ¿no? Y un método sería este, ¿no? Por ejemplo, chequear si la cadena cayó, el número que cayó, primero es un número, es entero, y si es par, continuamos. Si no, bueno, a otra cosa. Esa sería una utilidad, se utiliza muchísimo. Bien, gente, estamos en hora ahora, hacemos un pequeño recreo de unos minutos, luego cuando volvemos comenzamos con tema nuevo, así que cualquier cosa, nos vemos en 5 o 6 minutitos.